Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el segundo libro de Samuel, capítulo número 21. Segundo libro de Samuel, capítulo número 21. Y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo número 21. Vamos a dejarlo ahí abierto y vamos a orar para que Dios nos entregue su palabra. Y en esta oración, hermanos, quiero que incluyamos a la vida del niño Jairo Elián Jiménez Aguilar, que en este momento está ingresado en el hospital Benjamín Bloom. El niño está pasando una situación de salud muy difícil. Para ser más concreto, según me explicaban hoy en la mañana, es un tema de leucemia. Usted sabe lo doloroso y lo difícil que es tanto para el niño como para su familia tener que enfrentar una condición de salud de este tipo. Pero nosotros tenemos la confianza en que hay un Dios que escucha nuestras oraciones. Y ese Dios está acá en medio nuestro. Así que vamos a orar, hermanos, por la vida de este niño que está ingresado en el hospital. Y vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra. Pero al hacer esta oración yo le pido que ore pensando como si fuese su hijo el que está ahí. Si usted tiene en mente eso, le aseguro que su oración va a ser fervorosa. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta tarde te queremos agradecer por tu infinita misericordia, por tu bondad, porque Señor no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tus grandes misericordias. Señor, en esa actitud nos presentamos delante de ti para poner en tus manos la vida de Jairo Elián Jiménez Aguilar, para que tú, Señor amado, te compadezcas de este hijo tuyo y puedas levantarlo, Señor, de esa cama, sanando todo cáncer, Señor. Señor, tú hiciste a este niño en el vientre de su madre. Tú lo conoces, Señor. Tú, Señor amado, sabes la condición de salud que él está atravesando. Queremos pedirte que lo levantes de esa cama. Reprende a ese cáncer, Señor. Tú lo puedes hacer, porque para ti no hay nada imposible. Solamente, Señor amado, está en que tú digas la palabra y eso será hecho. Reprendemos, Señor amado, toda célula cancerígena de su cuerpo. Oh Dios del cielo, que podamos ver tu mano de poder sobre la vida de este niño. Aquí está tu pueblo, Señor amado, que clama y que cree que tú lo puedes hacer. Obra de tal manera que su vida pueda ser un testimonio vivo, Señor amado, de su poder. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú puedes hacer, Señor. Ahora pon tu mano sanadora sobre ese cuerpo, en Cristo Jesús. Oramos también para que nos entregues tu palabra y que así, Señor, podamos ser instruidos y edificados. Toma control de esta reunión, Señor, de principio a fin, y que así, Señor, al ser edificados, podamos ser instruidos por tu palabra. En Cristo Jesús,
Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos, hemos leído esta tarde un pasaje de la Biblia que nos relata uno de los momentos más difíciles en la historia del reinado de David. Y es un tiempo de sequía que, como dice la Biblia, en el versículo 1 dice: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 21. Hermanos y hermanas, la condición de esta situación, aunque no se especifica acá por qué pudo haberse producido el hambre, lo más seguro que, como había sido en años anteriores, la sequía era bastante evidente en todo el territorio de Israel. Usted sabrá que ya en el reinado de Acab, es decir, algunas décadas después de estos sucesos, se produjo una sequía a causa de la desobediencia de Israel, y esa sequía fue la que condujo a la hambruna en todo el territorio. Pero este versículo 1 del capítulo 21 nos dice que durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre, y David le pidió ayuda al Señor, y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Es decir, hermanos, que en esos 3 años de hambruna que Israel experimentó, el pueblo fue consciente que no era algo normal esa situación de sequía y de hambruna específicamente, porque Dios le había dado promesas a David de acompañarlo, de asistirlo, de estar con él, y así había sido durante toda su vida. Pero ahora David tiene que enfrentar una situación bastante difícil como líder de la nación, y eso se debía a que la sequía estaba azotando de tal forma quizás el país, que eso había producido esta hambruna. Es decir, la tierra no había tenido la capacidad de producir el alimento necesario para la nación. Entonces, hermanos, al ver esta condición, David comienza a reflexionar que no es algo normal lo que Israel está viviendo. No es posible que la nación esté sometida a la hambruna, y el problema es que si el pueblo estaba en una condición de miseria y de hambre, pues obviamente que la fuerza, la energía, la lozanía, la salud del pueblo iba a comenzar a decaer, al punto que la muerte era una realidad inminente para los israelitas. Es ahí donde él reflexiona y comienza a interpretar el suceso de la hambruna a la luz de una realidad. Esto no es casualidad. Esta situación difícil de sequía no puede ser el resultado de algo casual, sino que debe de existir algo que tengo que enmendar, que tengo que solucionar. Entonces dice la Biblia que David hizo lo correcto. Cuando llegan momentos de sequía, de hambruna, en cualquier área de la vida, no solamente sequía y hambruna en el sentido físico, sino sequía y hambruna, hermanos y hermanas, en cualquier área de la vida. Puede ser una sequía emocional en la familia, puede ser una sequía espiritual, puede ser una sequía, hermanos y hermanas, donde las personas sienten que por más que sirven al Señor, por más que le buscan, por más que tratan la manera de hacer la voluntad de Dios, como que si el camino va cuesta arriba,
como que cada vez, cada paso que uno va dando se vuelve más y más pesado. Puede ser que exista también una sequía o una hambruna en lo económico, en lo material, que como dice la Escritura, tratamos la manera de cavar cisternas, pero el agua se desparrama, se desperdicia, se sale. Pareciera ser, hermanos, que llegamos a la fecha en el que se nos va a pagar nuestro salario y ya el dinero se nos escurre como agua entre los dedos. Y parece ser que tras una viene otra. Entonces es ahí, durante esos espacios secos de la vida, donde existe esa situación de hambruna espiritual, económica, de salud, en donde uno tiene que poner, como decimos popularmente, nuestras barbas en remojo, donde tenemos que comenzar a analizar en realidad por qué razón es que esta situación está tocando la puerta de nuestra casa. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde uno puede neutralizar la situación, tratando la manera de dar una explicación a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, ante una economía quebrada, uno puede comenzar a decir cosas como, bueno, es que la verdad es que la vida se ha encarecido, la inflación mundial está llevando a que el dinero no me alcance, y todos esos factores pueden ser ciertos, pero no son toda la verdad. Uno también, hermanos, ante una situación difícil que se experimenta en la familia, uno puede comenzar a tratar la manera de dar diferentes explicaciones. Uno puede tratar la manera de justificar los problemas matrimoniales. Uno puede llegar a decir cosas como, bueno, todas las parejas tienen este tipo de conflictos, a todas las parejas se les acaba el amor y entonces estamos viviendo esta situación porque es lo que normalmente viven los matrimonios. Y comenzar a justificar la realidad a raíz de nuestras interpretaciones. Uno comienza, hermanos y hermanas, como a tratar la manera de darle una respuesta a aquellos momentos de sequía en los que evidentemente la estamos pasando mal. Pero también uno puede justificar la sequía espiritual. Uno puede comenzar a decir cosas como, es que en la iglesia ya no cantan los coritos de antes. Es que en la iglesia ya no se predican aquellos mensajes fogosos. Es que en la iglesia ya no hay este tipo de manifestaciones del Espíritu. Y por eso es que yo no me siento edificado. Por eso es que yo siento que me estoy secando. Y el problema es que a cada interpretación que nosotros le podamos dar a un suceso, podemos desviarnos de la razón primordial por la cual Dios permite esos momentos de sequía. David pudo haber interpretado, y de hecho que seguramente lo hizo, el primer año de hambruna, que como ya le dije probablemente fue por una sequía. Él pudo haber dicho, bueno, tuvimos un mal invierno, se nos secaron las cosechas, las perdimos totalmente. Probablemente, hermanos y hermanas, el segundo año la sequía continuaba. Y él también pudo haber interpretado, bueno, este es el segundo año donde las cosas no nos salen tan bien. Pero a todo esto, la economía seguía quebrada, la gente se estaba enfermando, porque una cosa conduce a la otra. Si hay hambruna, hay gente que se enferma. Si hay hambruna, hay crisis económica. Si hay hambruna, las familias se comienzan a desintegrar porque hay que moverse a otro lado para conseguir alimento. Es decir, que una cosa lleva a la otra. Pero a todas esas cosas, David pudo haberle dado una interpretación que podía sonar razonable. Como también, hermanos y hermanas, cuando llegan momentos de crisis y de sequía a nuestra vida, uno puede tratar la manera
de darle una explicación razonable al asunto. El problema es que si esa explicación que para nosotros es razonable, es la explicación que Dios nos podría dar, porque al fin de cuentas, todo lo que pasa en esta tierra es porque Dios lo permite. ¿Sabe? Tan es así que los evangélicos hemos inventado un dicho, que ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita. Eso no lo dice la Biblia, ese es un dicho popular. Lo que la Biblia sí dice es que ningún pajarillo cae a tierra sin que haya sido visto por el Padre. ¿De qué nos habla eso? De que Dios tiene el control de todas las cosas, de que todas las cosas están al control de Dios. Pero es ahí, si nosotros entendemos esa verdad, si nosotros confesamos esa verdad, entonces pregúntese, ¿por qué Dios ha permitido un momento de sequía en un área determinada de nuestra vida que está provocando una hambruna? Lamentablemente, hermanos y hermanas, cuando llegan estos momentos de sequía a la vida y nosotros no somos capaces de darle una respuesta razonable a esa situación difícil, venimos nosotros y buscamos la ayuda de un familiar, de un amigo. Y a veces uno viene y le dice: mira, fulano, fíjate que me está pasando esto en la casa y yo no sé por qué me pasa esto. Y tal vez esta persona, con su conocimiento finito, le va a decir: no, hombre, no te preocupes, mira, no es tan grave como vos crees. Mira, trata la manera de enfocarte en esto otro, porque esto que te está pasando, esto todos lo pasamos. Y ese tipo de comentarios, ese tipo de explicaciones al suceso, se vuelve como una especie de anestesia que paraliza nuestros sentidos para descubrir en realidad la razón por la cual estamos enfrentando eso. Hay personas a las que les gusta que les anestesien los sentidos. Pero acá, hermanos y hermanas, es donde tenemos que hacernos la pregunta y hacer lo que David justamente hizo. David sabía que Dios tenía el control del cielo y la tierra. David sabía que Dios era todopoderoso para hacer que la tierra produjera el fruto. Pero es ahí donde habría que preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué has detenido tu fruto hacia nosotros? ¿Por qué tu pueblo Israel escogido tiene que enfrentar hambruna en estos momentos? Vea que David no trató la manera de buscar la explicación entre sus consejeros, que los tenía. David no trató la manera de buscar una explicación entre sus sabios, porque los tenía. David fue al lugar donde tenía que ir, y él fue a la presencia de Dios. Cuando hay situaciones en la vida que para nosotros no tienen una explicación, nosotros debemos de acudir a Dios. Debemos de decirle: Señor, yo reconozco en realidad que todas las cosas tú las permites. Hermano y hermana, no creamos esa falsa idea de que el diablo lo que está haciendo, o que la suerte. Hay cristianos que todavía creen en la suerte. Qué mala suerte tengo. Hay gente que dice: qué salado estoy. Sí que soy salado. No, todo lo que te pasa en la vida pasa por el control de Dios. No hay nada en tu vida, no hay nada en tu vida, hermana, hermano, que no sea el resultado de la voluntad expresa de Dios. Todo, lo bueno, lo malo, pasa porque Dios lo permite. No hay nada que se le escape del control a Dios. Entonces usted me puede decir: hermano, ¿significa entonces que la pérdida de empleo, Dios es consciente de esto, Dios lo permitió? Claro. Hermano, ¿significa que esta situación que estamos enfrentando en la familia, Dios la permitió? Claro. Todo está bajo el control de Dios, absolutamente todo.
Pero cuando llegan esos momentos de sequía, es donde tenemos que ir donde Dios y decirle: Señor, por más que emprendo, por más que trato la manera de salir adelante, yo no veo una para mi vida. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás permitiendo esta sequía, esta hambruna? Y ve, hermanos y hermanas, dice la Biblia que David le pidió ayuda al Señor. Piense por un momento en esto. David como rey podía ir a una guerra para traerle comida a su pueblo. David como rey pudo haber buscado un tratado comercial con otro país, con Egipto por ejemplo, que en esta época eran los graneros del mundo. David en estas circunstancias pudo tratar la manera de elevar los impuestos a la gente para ver si de alguna manera conseguía alimento en otra parte. Pero todas estas opciones eran respuestas humanas. Pero cuando llegan momentos de sequía en nuestra vida, cuando llegan momentos de hambre en nuestra vida, nosotros no necesitamos respuestas humanas. Lo que necesitamos es el favor y la acción de Dios en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos, es volver a Dios. Por eso, hermanos y hermanas, la Biblia dice que cuando David va y le pide ayuda a Dios, se imagina la carga que David tenía al ver a su nación languideciendo por el hambre. Se imagina que aquellos rostros, aquellos pómulos rosados de la gente ahora se veían amarillentos y cadavéricos. La gente quizás, hermanos y hermanas, desfallecía de anemia porque no tenía que comer. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando las cosas llegan a un punto donde las alternativas humanas aparecen y se presentan en nuestro camino? Muchas veces nosotros ponemos la carreta antes que los caballos y comenzamos a buscar respuestas humanas. Pero déjame decirte algo: a problemas grandes, a problemas difíciles, a problemas, hermanos, complicados, la respuesta no está en el hombre, la respuesta está en la mano poderosa de nuestro Dios. Por eso es que Jeremías dice con tanta claridad, usted conoce ese pasaje: clama a mí. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es no clamar a Dios, clamamos al banco. Para muchos en los problemas familiares claman a la suegra, claman a la mamá. Y como la alabanza de Estanislao Marino de la Gran Tribulación dicen: mamá, ayúdame. Queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, iglesia. Queremos que el poder de Dios se revele en nuestras vidas, pueblo de Dios. Entonces el principio es: clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo, no el banco, yo, no tu suegra, yo, no tus posibilidades, yo, el Señor te responderé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero la búsqueda debe de ser al Señor, no a nuestras posibilidades. Cuando ya las fuerzas se quiebran, cuando ya, hermanos y hermanas, las opciones se acaban, es cuando finalmente nos damos cuenta que debemos de buscar el rostro de nuestro amado Dios, quien ha prometido estar con nosotros todos los días. Pero muchas veces Dios sigue siendo la última opción en nuestra vida. Hermanos y hermanas, a conciencia, cuando llega la hambruna, cuando llega la sequía a un área de nuestra vida, ¿a quién buscamos? Usted tiene problemas. A algunos se les ve la cara de emproblemados de lejos.
¿A quién busca? ¿A quién busca? ¿Sabe? El salmista lo dice de una manera tan increíble. Él dice: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro ¿viene de dónde? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Llega el momento en que tú tienes que alzar tu mirada para ver al Señor, volver a Él. Una de las cosas que yo te puedo decir es que esta sequía que ha llegado a tu vida, este momento de hambre que ha llegado a tu vida, es para que pongas tu mirada en el Señor. A veces, hermanos y hermanas, podemos sentir más al Señor cuando estamos en prueba, cuando estamos atribulados. Y muchas veces Dios permite los momentos difíciles en nuestra vida para que pongamos nuestra mirada en el Señor. Y por eso es que David va. ¿Sabe algo? Si esta hambruna no hubiera llegado al territorio de Israel, David seguramente, hermanos y hermanas, se hubiera seguido cómodo. Pero vea lo que dice el versículo 1. David le pidió ayuda al Señor. ¿Y qué dice? Y Él le contestó. Si de algo usted tiene que tener seguridad, es que Dios responde a la oración. ¿Cuántos sabemos que Dios responde a la oración? Claro, Dios responde. Él dice, hermanos y hermanas, que pidamos todo en su nombre, que Él hará. Pero nos olvidamos de un elemento que aparece antes de ese texto: permaneced en mí y mis palabras en ustedes, y pidan al Padre todo lo que quieran en mi nombre. La clave para ver la respuesta de Dios a nuestra oración es que permanezcamos en Él. Y eso fue lo que hizo David. Dios le respondió. David buscó al Señor, Dios le respondió. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Bueno, el versículo 2 dice: los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Como dice acá el versículo 2, los gabaonitas no pertenecían a la nación israelita. Los gabaonitas eran un pueblo cercano a los amorreos. Usted conoce la historia. Dice la Biblia en el libro de Josué, específicamente en el capítulo 9, usted lo puede leer en su casa, que los gabaonitas, hermanos y hermanas, a través de una especie de engaño, llegaron donde Josué a decirle: mira, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Y finalmente Josué, al ver la astucia de los gabaonitas, les concede la vida y les dice: está bien, no les vamos a hacer daño. Vamos a jurar en nombre del Señor que no les haremos daño a ustedes. Y a partir de ese momento, los gabaonitas vivieron en el territorio de Israel a pesar de que no eran parte de la familia israelita. Pero el pacto era respetarle la vida. Pero dice la Escritura que Saúl, en su celo, en su deseo de matar a los gabaonitas, comenzó a herirlos hasta la muerte. Y ahora el Señor le está diciendo a David: ¿sabes por qué no llueve, David? ¿Sabes por qué hay hambre en la tierra? ¿Sabes por qué la nación tiene hambruna? Porque Saúl, tu antecesor,
mató a esta gente a quienes ustedes le juraron por mi nombre que les perdonarían la vida. Y uno podría decir, ¿y qué culpa tenía David de eso? Si el que los había matado, hasta muerto estaba ya, que era Saúl. ¿Qué culpa tenía David como rey? ¿Qué culpa tenía la nación de lo que Saúl había hecho en el pasado? ¿Sabe cuál era el problema, hermanos y hermanas? Que hay momentos de sequía en la vida en los que uno tiene que comenzar a revisar en el pasado para ver si la causa de nuestra sequía, de nuestra hambruna, se encuentra en una conducta de desobediencia a Dios. A veces hay situaciones en la vida que uno dice, Señor, ¿y por qué no salgo de esta y ya me tengo que enfrentar a esta otra? Pudiera ser que hay una situación en tu vida que tú no has resuelto plenamente con Dios y que hay que revisar en el pasado, y que hay que revisar que en nuestra vida tenemos cosas que todavía no hemos arreglado con Dios. Hoy lo que Dios le está diciendo a David es: David, si tú quieres tener el pan para la nación, si tú quieres que la gente no muera de hambre, tienes que comenzar a revisar en el pasado. Y por eso dice la Biblia, oiga hermanos, David no solo se conformó sabiendo que tenía un problema del pasado que tenía que responder, que tenía que resolver. Dice la Biblia, oiga esto, versículo número 2 en la parte final. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó. David le pudo haber dicho al Señor, si yo no tengo culpa, Señor, de lo que hizo Saúl. No, David tomó, como dicen popularmente el dicho, al toro por los cuernos. Vamos a resolver este problema ya. Si queremos ver la provisión de Dios en nuestra vida, vamos a resolver el problema ya. Inmediatamente él, como rey, convocó a la parte afectada, que eran los de la familia de Gabaón. Hermanos y hermanas, cuando hay situaciones en la vida que tenemos que resolver inmediatamente, no podemos postergar la obediencia a la palabra de Dios. A veces usted sabe que hay situaciones que tiene que resolver ya. Usted sabe que hay momentos en la vida en las que tiene que reflexionar. Pero muchas veces nosotros decimos, mañana, hay otro día. No, es que este no es mi problema. A veces tenemos dificultades con una persona y decimos, no, que él me busque, si él me ofendió. A veces, hermanos y hermanas, tenemos conductas pecaminosas que Dios desea erradicar de nuestra vida, y nosotros comenzamos a excusarnos, comenzamos a escondernos. Pero la plena obediencia a la palabra de Dios nos invita para que actuemos como David. Si ya Dios me está diciendo cuál es la causa de la sequía, cuál es la causa de la hambruna, no posterguen más las cosas. Recuerdo, hermanos y hermanas, a una hermana, eso fue en estos días, tenía una situación de salud un poco complicada, delicada. Fue al sistema público de salud y el médico le dijo a la hermana, mire señora, le dijo, esta situación tenemos que operarla ya. ¿Y sabe cómo son las cosas? Le dijo, que bendito sea Dios, que mañana mismo la voy a operar, le dijo. Usted sabe que una cirugía en el sistema público de salud, a usted le pueden, hermanos y hermanas, agendar la operación 6 meses después, 1 año después.
Pero era tan crítica la situación de esta hermana que el médico le dijo: mañana mismo la opero. Es más, ni se va a ir para su casa, ya la voy a operar. Se va a quedar aquí para que el día de mañana entre a cirugía. Porque hay cosas, hermanos, que no pueden esperar. Se imagina, yo no sé cuántos de acá son diabéticos, tienen una condición de diabetes. Pero ¿qué pasa si se hace una pequeña heridita en el pie? ¿Qué ocurre con el pie del diabético si se deja una pequeña heridita en el pie y dice: ay, mañana me la curo? Ya mañana quizás la herida se habrá hecho un poco más grande, habrá tomado otro color. A la vuelta quizás de una semana lo enrojecido se comienza a colocar, a poner morado, y la llaga se comienza a crecer. Y si decimos mañana, dentro de cuestión, hermanos, de cierto tiempo, a esa persona, usted sabe, puede perder el pie o incluso hasta la vida. Si así, hermanos y hermanas, en las cosas de la vida tenemos que mostrar diligencia, cuanto más con las cosas de Dios. ¿Qué pasa, hermanos y hermanas, si vea, qué pasa si se le vence el recibo de energía? Y usted dice: ay, el otro mes lo voy a pagar. Pero llega el siguiente mes y se le vence y dice: ay, mañana lo pago, todavía tengo chance de pagarlo. Y se le olvida. ¿Qué va a pasar, hermanos, a la vuelta de una semana? Cabal, le quitan la luz, se la cortan. Y hay gente, hermanos, que es tan responsable que dice: no, ya me vino el recibo, mañana lo pago. Si para las cosas materiales de la vida, si para las cosas temporales de la vida mostramos esa diligencia, cuánto más para las cosas espirituales deberíamos demostrar también la misma diligencia. David se dio cuenta que el problema era que se había cometido una injusticia contra los gabaonitas, y él no esperó al día siguiente, en el momento los mandó a llamar. Y vea lo que dice la Biblia, versículo 3: y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Vea eso, hermano. Eso es interesante, porque se está diciendo: mire, si ustedes nos bendicen, Dios nos va a bendecir. A veces, hermanos, el conflicto que tenemos que arreglar con Dios es un conflicto que tenemos que resolver con una persona. Por eso es que usted sabe que en la oración del Padre Nuestro aparece una petición, y la petición es: perdona nuestros pecados. ¿Y qué es lo que dice? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué se establece esa relación? Perdona mis pecados, así como yo perdono al que me ofende. ¿Por qué aparece esa relación tan estrecha? Porque muchas veces, hermanos, la bendición se ha detenido, la sequía ha llegado a nuestra vida, porque hay situaciones que no hemos resuelto con algunas personas. A veces, hermanos y hermanas, uno dice: bueno, ¿y por qué es que no veo la mía? ¿Por qué yo veo que el dinero no me alcanza? Trabajo y trabajo, ahorro y ahorro, y yo no veo nada. Yo no veo la mía, dicen. ¿No será que tú eres muy tacaño con una persona? ¿Sabe? Si usted comienza a rastrear la razón por la cual usted está enfrentando una sequía espiritual, un hambre, le aseguro que en muchas de nuestras sequías vamos a encontrar un común denominador, y es que no estamos bien con alguien.
Si tú como hijo, tú dices, ¿y por qué es que yo no prospero? ¿Y por qué es que yo no salgo adelante? Yo te hago una pregunta. ¿Estás honrando a tus padres? ¿Estás honrando a tus padres? Esos viejitos que los has dejado casi que olvidados, ¿los estás honrando? Y tal vez tu lógica sería, ay hermano, es que si yo le ayudo a mis papás voy a quedar peor. Y puede ser que sea al revés. Si tú comienzas a bendecir a tus padres, a ayudarlos, quién sabe si por eso no se te van a abrir las ventanas de los cielos y se van a derramar sobre tu vida bendiciones abundantes. ¿Cuántos todavía tienen a sus padres con vida, hermanos? Honra a tus padres, hónralos. Y me vas a decir si Dios no te va a abrir las ventanas de los cielos. Dios te va a bendecir. Puede ser, hermanos, que la bendición se haya detenido a tu vida porque tú guardas rencillas contra una persona. Y hasta que no te saques esa rencilla del corazón, las ventanas de los cielos no se abren a tu vida. Puede ser que una enfermedad sea el resultado de una situación no resuelta. No digo que toda la enfermedad es resultado del pecado, pero muchas enfermedades son el resultado de situaciones que no hemos resuelto con alguien. Entonces, hermanos, la clave está en que reflexionemos. Bueno, y ya le dije, usted puede explicar las sequías de su vida de diferentes formas. Usted puede explicar que vive en una condición de quiebre económica. A mí no me suben el salario, no me reconocen en la empresa, ya llevo varios años de estar aquí, no me promueven. Pero ¿no será que no recibes bendiciones de parte de Dios porque hay situaciones que todavía no has resuelto? Comencemos con algo tan sencillo. ¿Eres fiel? ¿Eres fiel con Dios, con la parte que le corresponde a Él? No, hermano, es que fíjese que Dios sabe mi intención. Y yo conozco mucha gente. En una ocasión una persona que me dijo esto: hermano, ore por mí para que me vaya bien en este negocio y así yo puedo dar para la obra de Dios. Eso me dijo él. Pero las cosas en Dios no funcionan así. La Biblia dice que es necesario creer para poder ver. Usted no demande ver primero para después creer. Es más, Jesús dijo algo importante: y estas señales seguirán a los que creen. Se necesita creer primero para poder ver después. Y nosotros no le podemos poner condiciones a Dios. Entonces, a fuerza de ser sincero, detente un momento y reflexiona si muchas de las cosas que estás viviendo en tu vida, piensa por un momento si detrás de esa sequía que hay en tu familia, si detrás, hermanos y hermanas, de esa situación difícil en el trabajo, no hay una situación que debas de resolver con Dios o con alguien. Porque si no resuelves esa situación con esa persona, si no resuelves esa situación con alguien, probablemente la bendición nunca llegará a tu vida. Y de nada te va a servir que le estés preguntando a Dios: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí? Si tú ya lo sabes, si estás mal con esta persona, si tú ya lo sabes, tienes esta desobediencia en tu vida. Y hasta que no la resuelvas, vas a seguir en constante sequía y vas a languidecer, te vas a secar. Eso le pasó también a David en otra parte de su vida. La Biblia dice: mientras callé, mis huesos se quebraron.
Estaba hablando David acerca de la situación que estaba viviendo a causa de su adulterio. Mientras callé. Y David pudo haber dicho, bueno, esta enfermedad me ha llegado porque la verdad que no me estoy vitaminando. Otro le pudo haber dicho a David, mira David, es que ese tu dolor de huesos que tienes se debe a que te falta calcio. Pero David entendió que su condición emocional se debía a un pecado que no había resuelto. Hay gente que pasa mucho tiempo en su vida deprimida, y no saben por qué están deprimidos. Y dicen, bueno, yo tengo trabajo, tengo salud, tengo una buena familia, pero no sé por qué me siento deprimido. Te aseguro que hay un área en tu vida en la que tienes que detenerte y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me siento así? Y te aseguro que a esa oración que tú hagas con Dios, Dios va a dar la respuesta. Y Dios te va a decir, mira, estás así de deprimido porque tienes esta situación que a mí no me agrada. Y cuando Dios te diga a ti qué es lo que no le agrada, no postergues lo que debes de hacer para ponerte a cuentas con el Señor. Dice el versículo 4 del capítulo 21. Los gabaonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Vea lo que dice el verso 5. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Bye. David, ¿tú quieres hacer las paces con nosotros? ¿Tú quieres resolver esta hambruna de tu pueblo? Vamos a erradicar el pecado. Vamos a hacer justicia. Y era doloroso ir a buscar a descendientes de Saúl para llevarlos a la horca. Pero cuando hay momentos en la vida cristiana en la que cuando nos damos cuenta que nuestra hambruna se debe por algo, no tengas miedo de erradicar aquellas cosas que no están bien en tu vida. No tengas lástima. Si hay una situación difícil que no te permite crecer, que no te permite disfrutar de la bendición de Dios, que no te permite ser pleno en tu matrimonio, si hay una situación financiera que te está agobiando y tú ya sabes por qué está sucediendo, no tengas lástima en ponerle un punto y final a algo que Dios ya quiere que ya no tenga más vida en tu ser. Dicen amén, hermanos. ¿Y qué hizo el rey? Dice, se los entregaré, le prometió el rey. Y David lo hizo. Termino con esto. Nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad. Todo obedece a un propósito de Dios. Entonces, hazte la pregunta, Señor, esto que me está pasando, no le preguntes por qué me pasa, sino para qué tú lo permites. ¿Qué área de mi vida es la que tengo que mejorar? ¿Qué área de mi vida es la que tengo que cambiar? Y cuando Dios te diga lo que debes de mejorar, no lo postergues. Comienza a actuar ya. Así que, hermanos y hermanas, si queremos hacer la voluntad de Dios, comencemos a actuar ya. Usted tiene una rencilla con alguien, vaya y reconcíliese. No, es que me da pena ir a pedir disculpas porque no sé cómo me va a tratar. Usted vaya y pida perdón si hay que pedir perdón.
Porque hay que dejar a un lado el orgullo, hermanos. Disculpa se pide por algo que no fue intencional. Ups, disculpe, lo pasé llevando. Disculpa se pide por algo que no fue intencional. Pero cuando hay necesidad de pedir perdón, es porque soy consciente que lo que hice, lo hice de manera intencional. A veces una plática puede resolver todo. A veces una conversación incómoda que hay que tener con el esposo puede resolver el matrimonio. Y decirle: mira, vamos a arreglar esto porque las cosas van mal. Vamos a comenzar a actuar y lo vamos a hacer ya. Pero a veces, hermanos, por no tener esas pláticas incómodas, el problema se va agudizando. Y como en otras ocasiones yo se los he dicho, problemas que se ignoran no mejoran. David pudo haber esperado. Tal vez en el otro invierno nos llueve bien. Tal vez el otro año tenemos una mejor cosecha. Pero David dijo: no, un cuarto año de hambre no lo voy a aguantar. Vamos a resolver este problema ya. Y para resolver este problema, Señor, ¿por qué no hay lluvia? ¿Por qué no hay comida, Señor? ¿Hay algo que no hemos hecho? ¿Hay algo que estemos haciendo mal? Y el Señor le dijo: sí, David, no les cae ni una gota de agua y están viviendo en hambruna, porque ustedes tienen una cuenta pendiente con los gabaonitas. Vayan y resuélvanla. Y después de que la hayan resuelto, yo los voy a bendecir. Y Dios también nos dice esta tarde a muchos de nosotros: ¿quieres recibir mi bendición? ¿Quieres disfrutar de mis promesas? Arregla lo que tienes que arreglar ya. Porque hasta que no arregles ese detalle en tu vida, vas a seguir viviendo tiempos de sequía, tiempos de hambruna. Y hay que resolverlo. Termino con esto. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allá estaban aquellos, hermanos, 120, orando y orando y orando, y nada pasaba. Hasta que de repente se le encendió el foco a Pedro. Y dijo: bueno, hermanos, aquí hay que resolver algo ya. Todos sabemos que Judas Iscariote dejó un espacio, así que hay que llenarlo ya. Búsquense a hombres que hayan estado desde el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo y que hayan estado con nosotros hasta este momento de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y dice la Biblia que propusieron a 2, y de esos 2 echaron suertes, y Matías fue electo como el nuevo apóstol en lugar de Judas. Pero ¿qué pasó después? Vino el Espíritu Santo. Resolvieron esa vacante que estaba ahí. Y fue hasta que colocaron al nuevo apóstol, al apóstol número 12, es que después vino el Espíritu Santo. A veces, hermanos, estamos tan cerca de la bendición de Dios y solo es una cosita lo que hay que mover. Cambiar una actitud equivocada, cambiar un sentimiento egoísta, resolver un conflicto con una persona. Puede ser, hermano, que cuando tú vayas a buscar a esa persona te mande por un tubo. Pero el éxito no consiste necesariamente en que la otra persona quiera hacer las paces contigo. Pero si tú ya resolviste las cosas, tú ya fuiste a buscar a esa persona, ten paz para con Dios. Pero a veces, hermano, la bendición está así de llegar, pero son detalles que hay que resolver. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios en nuestra vida, hermanos? De verdad, ¿cuántos quieren la bendición de Dios para su vida? A resolver los pequeños detalles. Si hay algo que tiene que resolver, resuélvalo. Dios a muchos de ustedes los quiere bendecir, pero ¿sabe por qué no los bendice?
porque sabe que se volverían irresponsables con Él. Entonces, madurez, hermanos, para saber, bueno, esto no es casualidad. Que estemos viviendo esta situación en la familia no es casualidad. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre? Y te vas a dar cuenta que el que te va a dar la respuesta va a ser el Señor, y te va a decir: mira, es que esto te está pasando porque no estás dedicando tiempo a la oración. Puede ser el caso de algunos. Esto te está pasando porque eres un egoísta y tienes que compartir más. Esto te está pasando porque eres una persona que no tiene gratitud. Yo te bendigo y te olvidas de mí. Has perdido la gratitud. Y Dios nos va a comenzar a decir muchas cosas, hermanos. Todas las situaciones que enfrentamos en la vida tienen una explicación. A la luz de Dios tienen una explicación. Si usted me pregunta: hermano, ¿y por qué me pasa esto a mí? Yo no lo sé. No lo sé. Pregúntele a Dios. Y Dios le va a decir: mira, hijo, yo he permitido esta situación en tu vida para que hagas esto, para que hagas lo otro, pero hazlo ya. Y no seas como aquellos que le dicen constantemente al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad, dime qué quieres que yo haga. Y Dios les está diciendo a través de las circunstancias lo que deben de hacer, y no entienden, hermanos. Hay dos formas de entenderle el mensaje a Dios: o por sabiduría, o por lecciones prácticas y difíciles de la vida. Por eso es que el proverbista dice: hijo mío, atiende a la sabiduría de mis palabras. Como dice el dicho popularmente, el vivo a señas y usted ya sabe lo demás. Entonces, ¿cómo queremos, hermanos? ¿Por sabiduría o a garrotazos? A veces la vida nos da garrotazos, hermanos. Seamos sabios y entendidos y escuchemos mejor la voz de aquel que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero invitar rápidamente a las personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con Dios, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. A veces uno sabe, hermanos, que lo que nos pasa en la vida es porque no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Y Dios permite ciertas situaciones en la vida donde uno dice: esto me está pasando porque Dios está hablando conmigo y yo sigo de necio, sigo de testarudo. Bueno, si ya te diste cuenta que lo que te está pasando en la vida es porque Dios está llamando tu atención y te está diciendo: tienes sequía porque no me escuchas. Bueno, hoy es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Si hay alguien esta tarde que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Póngase a cuentas con el Señor. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? La iglesia, ayúdeme a orar, hermano, para que Dios toque las vidas. ¿Hay alguien esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, que sabe que Dios está usando esas circunstancias en la familia, en la economía, en la salud, para ponernos a cuentas con Él? ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Termino. Pero hay muchas áreas en tu vida en las que Dios está diciendo: arreglemos las cosas. Y Dios está acá esta tarde.
¿Quién se quiere poner a cuentas con Dios? ¿Quién se quiere poner a cuentas con Dios esta tarde? Que sabe que tiene que solucionar esos problemas internos con el Señor. Póngase en pie. No puedo extender mucho este llamado, pero si hay alguien, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Cierro esta invitación. Pero cada uno de nosotros, hermanos, pensemos en que hay muchas áreas de la vida en las que debemos de mejorar, y que muchas veces los tiempos de sequía, los tiempos de hambre en cualquier área de nuestra vida son un llamado de Dios para que arreglemos aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Que Dios nos ayude entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque a través de las circunstancias nos llamas. Los tiempos de sequía familiar, los tiempos de sequía en la salud, los tiempos de sequía y de hambre en la economía son la excusa que tú utilizas para llamarnos nuevamente a ti. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes para ser entendidos y no solamente ver las circunstancias como eventos ocasionales, porque detrás de cada una de esas cosas hay un llamado de atención que tú deseas hacernos. Ayúdanos entonces, Señor, a ser sabios. Es nuestra petición a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos? ¿Quién vive, hermanos?